Krishna, buenas tardes, buenas noches, espero que estén bien. Vamos a hablar acerca de un libro que se llama Bhagavad Gita. Es un libro muy antiguo, de hace más de 5000 años, que habla sobre la historia de Krishna y Arjuna, que están en un campo de batalla. Muchos de ustedes ya conocen este libro, pero hay gente el día de hoy que ha venido por primera vez y quieren saber de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre uno de los textos más importantes de este libro, que habla exactamente sobre el mismo advenimiento de este libro, o sea, del por qué se manifiesta este libro en la sociedad. Entonces, además de eso, hoy, como tenemos a estas grandes personalidades, estos discípulos de Bhaktivedanta Swami, que fue la persona que trajo este libro a Occidente, que tradujo este libro antiguo escrito en sánscrito, son más de 700 versos, lo tradujo del idioma sánscrito al inglés, y ahora se ha traducido a casi todos los idiomas que se hallan en el mundo. Entonces vamos a hablar acerca de esto, y también vamos a hablar de este maestro espiritual que trajo este conocimiento de la India a Occidente. Así que espero que lo disfruten. Antes de recitar este Bhagavad Gita, vamos a cantar un mantra para invocar bendiciones para comprender este conocimiento. Entonces yo lo voy a decir una vez y ustedes pueden repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ahora vamos a leer entonces este mantra también, que está en sánscrito. Los que quieran repetir también este mantra, está escrito en el pizarrón que está del lado de acá. Ahí sale el capítulo 4, texto número 2. Se lo pueden repetir porque así funciona. Bueno. Evam parampara praptam. Evam para praptam. Imam rayashayo viduhu. Imam rayarshayo viduhu. Sakale neha mahata. Sakale neha mahata. Yogunashta parantapa. Yogunashta parantapa. Evam parampara praptam. Evam para praptam. Imam rajashayo
viduhu. Imam Rayarsha Yoviduhu. Sakale neha mahata. Sakalehena Mahata. Yogonashta parantapa. Yogonashta Parantapa. Evam parampara praptam. Evam Parampara Praptam. Imam Rayarsha Yoviduhu. Imam Rayarsha Yoviduhu. Sakale neha mahata. Dígamelo así, así nomás. Yogonashta parantapa. Yogonashta Parantapa. Evam parampara praptam. Imam Parampara Praptam. Imam Rajasayo viduhu. Imam Rayarsha Yoviduhu. Sakalena mahata. Sakalena Mahata. Yoganishta paramtapa. Yoganishta Parantapa. Evam parampara praptam. Imam Parampara Praptam. Imam Rayarsayo viduhu. Imam Rayarsha Yoviduhu. Sakaleneha mahata. Sakalena Mahata. Yogonasta parantapa. Yogonashta Parantapa. Vamos a leer palabra por palabra. Pueden repetir. Evam. Evam. Así pues. Así pues, Parampara. Parampara. Por sucesión discipular. Por sucesión discipular. Praptam. Praptam. Recibida. Recibida. Imam. Imam. Esta ciencia. Esta ciencia. Raya. Raya. Rishaya. Rishayaha. Los reyes santos. Los reyes santos. Viduhu. Viduhu. Entendieron. Entendieron. Saha. Saha. Ese conocimiento. Ese conocimiento. Kalena. Kalena. En el transcurso del tiempo. En el transcurso del tiempo. Iha. Hija. En este mundo. En este mundo. Mahata. Mahata. Gran. Gran. Yoga. Yoga. La ciencia de la relación de uno con el Supremo. De uno con el Supremo. Nashtaha. Nashaha. Disperso. Disperso. Parantapa. Parantapa. Oh Arjuna. Oh Arjuna. Subyugador de los enemigos. Subyugador de los enemigos. Traducción. Esta ciencia suprema, Esta ciencia suprema. si que lo digo yo, y luego tal vez lo pongo a repetir, déjame, lo digo para que lo escuchen completo, ¿ya? Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo, la sucesión se rompió, y por ello, la ciencia tal como es parece estar perdida. Ahora sí puedo repetir. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular. a través de la cadena de sucesión discipular. Y los reyes santos La entendieron de ese modo. no entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo, Pero en el transcurso del tiempo, la sucesión se rompió. la sucesión se rompió. Y por ello, la ciencia tal como es, La ciencia tal como es parece estar perdida. parece estar perdida. Significado por su divina gracia, Srila Prabhupada aquí. Jai Srila Prabhupada. Se afirma claramente que el Gita estaba dirigido en especial a los reyes santos, porque ellos tenían que llevar a cabo el propósito del mismo al gobernar a los ciudadanos. Desde luego, el Bhagavad Gita nunca estuvo dirigido a las personas demoníacas, que disiparían su valor sin beneficiar a nadie, y urdirían todo tipo de interpretaciones según sus caprichos personales. Tan pronto como el propósito original se dispersó a causa de las motivaciones de los comentaristas inescrupulosos, surgió la necesidad de restablecer la sucesión discipular. Hace 5.000 años, el propio Señor detectó que la sucesión discipular se había roto y, en consecuencia, declaró que el propósito del Gita parecía estar perdido. De la misma manera, en la actualidad también hay muchísimas ediciones del Gita, especialmente en inglés,
pero prácticamente ninguna de ellas se ha presentado siguiendo a la sucesión discipular autorizada. Hay infinidad de interpretaciones elaboradas por diferentes eruditos mundanos, pero prácticamente ninguno de ellos acepta a la suprema personalidad de Dios, Krishna, aunque todos hacen un buen negocio con las palabras de Sri Krishna. Ese espíritu es demoníaco, porque los demonios no creen en Dios, sino que simplemente disfrutan de la propiedad del Supremo. Debido a que hay una gran necesidad de una traducción del Gita tal como se recibe en el sistema Parampara de sucesión discipular, aquí se hace el intento de satisfacer esa gran necesidad. Si el Bhagavad Gita se acepta tal como es, constituye un gran don para la humanidad. Pero si se toma como un tratado de especulaciones filosóficas, es simplemente una pérdida de tiempo. Evam parampara praptam imam rayarshayo viduhu sakale neha mahata yogonashta parantapa. Esta ciencia suprema se recibió así a través de la cadena de sucesión discipular, y los reyes santos la entendieron de ese modo. Pero en el transcurso del tiempo, la sucesión se rompió, y por ello la ciencia, tal como es, parece estar perdida. Entonces, hemos escuchado algo del Bhagavad Gita acerca de la importancia de la sucesión discipular. Nosotros pertenecemos por el Sri Srila Prabhupada a una de las sucesiones discipulares que se mencionan en la literatura bíblica. Sucesiones discipulares Vaishnavas. Hay 4 sampradayas: Brahma Sampradaya, Shiva Sampradaya, Lakshmi Sampradaya, Rudra Sampradaya. Shiva Sampradaya. Estas líneas, bueno, nuestra línea en particular, inició al comienzo de la creación, en donde, no sé, digamos más detalladamente en el Srimad Bhagavatam, el Señor lo instruyó desde dentro del corazón, al primer ser creado del universo, Señor Brahma. Y esas instrucciones, esas enseñanzas, fueron pasadas por la sucesión discipular, ¿no? Bueno, se imaginan, mucho tiempo, ¿no? Y estas enseñanzas, bueno, se describen como el fruto más maduro en el árbol del conocimiento védico. Entonces, ¿no? Hay una linda descripción con respecto a esto, ¿no? Así como el árbol de mango, ¿no? Nuestro maestro me decía, el mango es la reina de las frutas. Entonces, el ejemplo que se da, ¿no? Del árbol mango, ¿no? En la cima, ¿cuál es la copa? La copa del árbol. La copa del árbol mango, ¿no? Se encuentran los mejores mangos. Y bueno, y hay una persona que está por debajo de esos mangos y está sacando los mangos, bueno, el mango mejor de todos, y lo está pasando a una persona debajo de él. Y de esa manera, ¿no? Hay toda una cadena, y de esa manera el fruto llega, ¿no? Bajo el árbol, nos llega a nosotros, ¿no? De esa manera, ¿no? Las antiquísimas enseñanzas, ¿no? Védicas, ¿no? Son pasadas por sus secciones discipulares. Y por la gracia de Krishna, un exponente muy importante de esa sucesión ha venido a Occidente, ¿no? En la forma de Srila Prabhupada. Prabhupada mismo también fue discípulo de su propio maestro espiritual,
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y él había recibido esa instrucción de ir a Occidente, ¿no? Y llevar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? A Occidente, inclusive Bhaktisiddhanta Saraswati lo vio por primera vez. ¿No? Estaba Bhaktisiddhanta Saraswati, se encontraba en una reunión, no estaba hablando, mejor dicho, predicando a su audiencia. Y cuando Prabhupada y su amigo entraron después en ese ambiente, él paró de hablar, los miró y dijo: ustedes son dos jóvenes bien educados, ¿por qué no llevan las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y predican en la lengua inglesa? ¿No? Claro que en esta época, desde esa época en realidad el inglés se vuelve como la lengua internacional, ¿no? En ese momento los ingleses, pues, Inglaterra se había prácticamente vuelto el país más importante del mundo, ¿no? Con colonias por todas las partes del mundo. Bueno, entonces Bhaktisiddhanta Saraswati le dio esa instrucción. Y en esa época Prabhupada pertenecía, pertenecía al partido de Gandhi, ¿no es cierto? ¿No? O sea, como la independencia pacífica, ¿no? Sí. Pacífica, los ingleses. Entonces, en ese momento, ¿no? El Srila Prabhupada siempre negaba a ver esa gran personalidad, ¿no? Porque él decía: no, yo he visto tantos así llamados santos, y ahora tenemos una ocupación más importante, liberar la India de los ingleses. Entonces, de todas formas, el amigo lo empujó, por fin entraron ahí. Y como dije, el Bhaktisiddhanta Saraswati paró de hablar y les dio una instrucción. Y cuando salieron los dos jóvenes, ¿no? El amigo Srila Prabhupada preguntó a Srila: ¿y qué tipo de parece? Entonces Prabhupada dijo: yo pienso que las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu ahora están en muy buenas manos. Y de esa manera, ¿no? Se quedó muy impresionado. En realidad Prabhupada inclusive había empezado a argumentar con su maestro. Había dicho: bueno, primero tener que dar a él, nadie va a tomar en serio en el mundo. Se venía una colonia, un país dominado por otro país. Y Bhaktisiddhanta Saraswati le respondió, dijo: no, estos cambios políticos no tienen mucha importancia. Nuestro mensaje es mucho más importante, transciende todas las condiciones materiales. Bueno, entonces Prabhupada se quedó muy impresionado por Bhaktisiddhanta Saraswati. Se empezó a asociar con los discípulos y empezó a escuchar más y más esa gran personalidad. ¿No? Bueno, y a lo largo del tiempo, Srila Prabhupada siempre, ¿no? Pensaba en esa instrucción, qué difícil era llevarla a cabo en realidad. ¿No? Bueno, al fin, ¿no? Cuando ya Prabhupada había llegado a una cierta edad, ¿no? Ya no estaba como los años 60, años 60, ¿no? Entonces ya había cosas, se había dejado su familia también, ¿no? O sea, empezó a asociar más y más con sus hermanos espirituales. Y entonces mismo Bhaktisiddhanta, su maestro espiritual, empezó a aparecer en sus sueños. Y le decía: ¿cuándo vas? Váyate, toma sannyas, vaya a predicar. Y en esa muchas veces se cuenta en la Vidamita que un Prabhupada que es muy asustado, ¿no? Como tiene una familia, tiene un negocio, todo eso, ¿no? Y eso no veía cómo hacerlo. Bueno, después renunció, como decimos. Y no, es una larga historia que se cuenta en una nueva edición que salió de PBT ahora, ¿no es cierto? Vidamita, Sarfaruma, ¿no? En un momento nuestro GBC le había pedido a Sarfaruma que componga, ¿sí? Había preferido hacer eso con ese momento. Bueno, entonces, ¿no? Prabhupada fue a Occidente y a empezar a mandar sus primeros discípulos a todas partes del mundo. Prabhupada mismo le decía así nomás: tú te vas a Japón, tú te vas a África, ¿no? Y así. Era una cosa muy
especial, ¿no es cierto? Y de esa manera también llegó un discípulo, Srila Prabhupada, en 1968. Vino a la ciudad donde yo viví. Bueno, yo ya había leído muchos libros sobre filosofías y todas esas cosas. Y había llegado al punto de estaba ahorrando para comprar un pasaje para ir a India, para buscar un guru. Y bueno, la Shastra dice que cuando dentro del corazón se despierta el deseo, ¿no es cierto?, por acercarse a Dios, por dedicar la vida, ¿no?, dedicar la vida a la vida espiritual. ¿No? Como Krishna se encuentra en el corazón de todas las entidades vivientes. Krishna dice, yo me encuentro en el Hridi, en el corazón de todas las entidades vivientes. En mí proviene la memoria, el conocimiento, el olvido. Entonces cuando Krishna como testigo dentro del corazón no se dio cuenta, bueno, me ayudó de esa forma y el Guru apareció. No tuve que ir a India, no sé. Entonces primero apareció el Shivananda, el primer discípulo que fue a Europa, ¿no? Y justo también un arreglo Krishna. En realidad él había planeado irse a Londres, ¿no es cierto? ¿No? Todo, bueno, Prabhupada pensaba ese deseo de Londres, ¿no? Una ciudad muy importante. Bueno, entonces, pero no pudo entrar en Londres porque Londres en esa época se vuelve como el meca de los hippies, ¿no es cierto? ¿No? Y la migración, ¿no?, de Inglaterra, ¿no?, como cuidaba mucho, no dejaba entrar cualquier joven ahí, ¿no? Y ese Shivananda llevaba Jaggernauts en el equipaje. Cuando abrieron el bolso, este está completamente. Le rechazaron, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿no?, dando vueltas por algunos otros países como Holanda y otros lugares, y llegó también al norte de Alemania, a Hamburgo, un puerto, ¿no es cierto?, una ciudad grande. Bueno, y de esa manera, ¿no?, yo la primera vez que vi a un devoto, lo vi en la calle, sentado solito ahí, cantando japa, en una esterilla baja, ¿no es cierto?, con los ojos cerrados, muy concentrados, ¿no es cierto? Y me llamó la atención. Y bueno, de una forma u otra, Shivananda me empezó a, me tenía ahí, ¿no es cierto? La mira. La mira. Y bueno, me negué un tiempito y después volví otra vez al templo. Y cuando me mudé al templo, de repente los devotos decían, ¡Prabhupada viene! ¡Prabhupada viene! Y ya después de una semana más o menos, apareció Shivananda. Fuimos al aeropuerto, recibimos a Prabhupada. Y en esa época, bueno, no éramos como devotos muy refinados todavía, ¿no es cierto? No, y nosotros pensamos, bueno, tenemos que llevar una alfombra al aeropuerto, no sé, era un que cargarlo con 3 personas, no sé. Y el incienso no debía faltar tampoco, no sé, ahí. Nos sentamos ahí, ¿no?, frente a la salida, donde Pablo iba a salir. Y bueno, estábamos cantando Hare Krishna y habíamos prendido el incienso, como ellos, no sé, como parte de la onda, no sé. Y de esa manera, de repente apareció Srila Prabhupada. Y en esa época los aeropuertos no eran como hoy en día, ¿no? Eran lugares oscuros, todo el mundo con traje, no sé, la cara, volar y todo eso. Entonces, pero nosotros estábamos ahí en medio de todo este ambiente, ¿no? Y de repente apareció Srila Prabhupada, ¿no?, así en ropa azafrán, con una sonrisa como el sol, ¿no es cierto? ¿No? Y nosotros prestamos reverencias, pero después no sabíamos qué hacer, ¿no es cierto? Y había venido un hindú con nosotros. Los hindúes tienen más cultura, ¿no es cierto? Entonces él había llevado una rosa, ¿sí? ¿Una rosa? ¿No? Rosa roja, no recuerdo. ¿No? Se acercó a Prabhupada, prestó reverencia, le dio la rosa, Prabhupada le dio la rosa, ¿no?, olé la rosa, y nos miraban, ¿no? ¿no? Y de repente uno de los devotos, éramos poquitos, había estado en la India,
ve que en esa época los Estados Unidos estaban en guerra en Vietnam, ¿no es cierto? Y Pablo había enviado a algunos devotos fuera del país para que no tengan que hacer servicio militar. Entonces había mandado un devoto a la India, Jai Govinda se llamaba ese devoto. Y ella conocía algo más de la cultura, el Vaishnava y todo eso. Entonces de repente se levantó, corrió hacia el Pablo, prestó reverencia así, tanda, ¿no? Como una barra de cañones. No tocó los pies de Srila Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada se bajó y le acarició la cabeza. Y después de ese devoto se llevó Prabhupada al taxi, porque ese era un coches y todo. Entonces fue, y nosotros quedamos ahí mirando, y damos cuenta, bueno, tenemos que volver al templo. Agarramos la alfombra, fuimos en subte. Metro. Y cuando llegamos al templo, el templo era un cuartito chico, era una tienda con vidriera en la calle. Y bueno, ahí vivíamos, no teníamos ni baño. Baño compartíamos inodoros, cosa mejor con los vecinos. ¿No? Entre los pisos había un inodoro. Era una casa viejita. Cuando volvimos al templo, ¿no? el siguiente Shnapava nos llamó, que vengamos todos al departamento. Bueno, pero cuando me oí una cosa, cuando Prabhupada apareció, ¿no? Él estaba viajando con no recuerdo el nombre ahora, el siguiente que tenía Shnapava. ¿No? Y él no viajaba en dhoti, estaba con traje, pero rapado con tilak, con sika, y una cadena alrededor del cuello con un Jagannath grande, ¿no? En esta época, Jagannath se ha vuelto muy popular en eso, ¿no? Y se había hecho el primer Ratha Yatra en San Francisco. Bueno, subimos y Purushottam se llamaba el siguiente, se había cambiado ropa devocional y estaba adorando deidades, Radha Krishna en el armario, en el cuarto. En esa época Prabhupada viajaba con pequeñas deidades de Radha Krishna. Entonces Prabhupada estaba sentado en la cama y en esa época tuvimos un amigo que tenía un restaurante de la India, de Calcuta, no sé cómo se llama. No se había dado un armonio. No sé. Y Prabhupada estaba tocando el armonio y estaba cantando Kiva Jaya, Jaya Gaura Chanda. En esa época la melodía era diferente. Prabhupada cantaba esa melodía. Y nosotros entramos ahí, había muy poco lugar, y estábamos aquí como las sardinas. Y bueno, nunca habíamos visto deidades, aunque en el templo había Jagannaths, pero no sabíamos cómo adorarlos. Estaban solamente ahí como desnudas, ni vestidos ni nada. Estaban parados ahí nomás. Entonces fue la primera vez que vimos un arti, y Prabhupada estaba cantando muy lindo. Y después cuando Prabhupada terminó, ¿no? Y habló un poco difícil de entender porque no estamos acostumbrados al inglés bengalí, no sé. Hemos aprendido otro inglés en el colegio. Bueno, y terminó, y entonces había un devoto que había traído su mamá. Entonces le introdujo a Srila Prabhupada, esa es mi mamá. Entonces Prabhupada dijo, de una buena madre vienen buenos hijos. Y la madre se lo imagina, ¿no? Me gustó mucho a Prabhupada, no sé. Y después salimos a caminar con Srila Prabhupada todos los días. En la mañana Prabhupada siempre salía también. ¿No? Y eso fue en septiembre, o sea, otoño, acá es opuesto, en Europa, no sé. Bueno, y entonces Prabhupada salía con un abrigo largo, con una gorra así también, esa que se bajan así, ¿no? Y salía a caminar con Srila Prabhupada. Sí, y los devotos que lo acompañaban llevaban todos un bloquecito y hacían notas, ¿no? Anotaban así. No teníamos grabadores, qué decir en teléfonos y todas esas cosas. Y entonces Prabhupada estaba ahí un día, no, el mismo día, cuando Prabhupada había venido, más tarde,
Purushottam me habló y me dijo, se rompió el dictófono de Srila Prabhupada. ¿No podés conseguir un grabador o algo para Srila Prabhupada? No. Y en esa época yo sabía que mi padre había comprado justo un grabador. En esa época los grabadores no eran así chiquititos, sino que tremendos, con unas cintas grandes así, ¿no? Y aunque no me llevaba bien con mi papá, igual fue. No, porque mis padres pensaban, otra locura. Pero ya se la va a pasar, y nunca me pasó. Bueno, entonces entré en el cuarto de Srila Prabhupada para explicarle la máquina, ¿no? Y Prabhupada estaba muy tranquilo, ¿no? Escuchando, ¿no? Después me contaron que nunca lo usó, ¿no? Porque era demasiado complicado todo eso, ¿no? Pero antes de salir, después de reverencia a Srila Prabhupada, dije, Prabhupada, ¿puedes ser tu discípulo? Y Prabhupada me movió la cabeza como la India, dicen sí, sí. Y unos días después, en Janmashtami, estaba Prabhupada con nosotros. Janmashtami. Sí, todo el día ayunando. Había llegado un devoto, Hari Griva, había llegado de Nueva York, ¿no? Con el manuscrito del libro Krishna. Entonces él leía, ¿no? Por horas leyó Prabhupada del libro Krishna, ¿no? Y como nunca habíamos ayudado antes, pero cada vez iba más. Sí, y a medianoche Prabhupada rompió el ayuno. Y yo recuerdo que solo tomaba naranjas, ¿no? Habían cortado las naranjas en cuartos, ¿sí? Ahora sacará, ¿no? Y, ¿no? Y no saca uno. Y bueno, entonces Janmashtami con Prabhupada, y el próximo día era el Vyasa Puja de Srila Prabhupada, ¿no? Hoy lo estamos celebrando así, ¿no? Bueno, y ¿no? Los devotos, ¿no? Habíamos construido una Vyasa Santa de Srila Prabhupada, pero no como hoy en día, así como, ¿no? Así como con mucha experiencia, sino que la Vyasa Santa Prabhupada tenía que subir una escalera así de manera fina, ¿sí? ¿No? Así como delgadito, ¿no? Y toda la sana, ¿no? Se movía así. Prabhupada se sentaba ahí, ¿no? Y bueno, y estábamos cantando, y de repente alguien dice, diga algo el Prabhupada, ¿no? En esa época nadie había escrito como algo, ¿no? Escrito algo, sino de repente estás enfrente de Prabhupada y dicen, diga algo, ¿no es cierto? ¿No? Y bueno, ¿no? Recuerdo, éramos unos devotos nuevos, alemanes, y no sabían cómo presentar algo en inglés, empezaron a hablar en alemán a Srila Prabhupada. ¿No? Y Srila Prabhupada nos miraba así. Y después de esto, vi por primera vez que los devotos se levantaron y empezaron a bailar. ¿No? Antes estábamos siempre cantando así como. Y bueno, y nos levantamos y bailamos frente a Srila Prabhupada. Muy especial. Y empezó la presión de parte de Inglaterra, ¿no? Porque los devotos en esa época, en ese momento ya habían llegado a Inglaterra, a Londres, eran 4 parejas, tres parejas y una niña, Saraswati. Entonces ellos habían contactado a los Beatles, Shamasunda había contactado a los Beatles, había hablado con George Harrison, ¿no? Y cuando George Harrison lo vio a Shamasunda, le dijo, lo estuve esperando, ¿dónde estaban? No, hicieron amigos, ¿no? Entonces, ¿no? Y habían hecho un disco, ¿no? Y ese disco, Hare Krishna Mantra, se vuelve un disco muy importante en todas las hit parades. ¿Cómo se llama? ¿Las rankings? Rankings. Subieron al primer lugar, toda Europa, no sé dónde más. ¿Sí? Bueno, y entonces estaban viajando, ¿no es cierto? Tenían un contrato con una agencia de
grupos, sí, sí. de disco. Y fueron a diferentes lugares, también vienen en Alemania. ¿No? Estaba que se llamaba Yamuna 2. Entonces, y Prabhupada también ya había dado un set de Radha Krishna, ¿no? Pequeños. No fueron los mismos que había traído Sartán. Lo averigué muy bien eso. ¿No? Ya había, porque me pidieron eso en Alemania en un momento cuando estaban escribiendo las historias de Yatra y todo eso. Tuve que averiguarlo. Y entonces ¿no? Pregunté a los primeros devotos cómo habían llegado a la ¿no? Entonces me contaron que sí, alguien estaba justo editando el libro de Yamuna, ¿no? Su biografía. Y me contaron que ahí se menciona que en un momento, ¿no? Bueno, estaban viviendo en la casa de John Lennon en ese momento, hoy no tenían templo. Y le habían pedido a John Lennon, nuestro maestro espiritual, no podemos acumular en tu casa, ¿no? No en la casa, era toda una mansión con parque y todo. ¿No? Entonces John Lennon aceptó eso. Entonces, como estaban viajando, partiendo de el Papa dijo, llevan las regales, instálenlas en Hamburgo, en Alemania. ¿No? Yamuna, Ramakrishna y otros devotos vinieron para instalar. ¿No? Y al mismo tiempo hacían conciertos en diferentes clubes, así nocturnos y todo eso. En esa época yo fui a traductor haciendo. Bueno, entonces la Prabhupada, ¿no? Venía después de esto, Prabhupada venía todos los años, en verano venía a Ratha Yatra en Londres, comenzando en 69, 70 y todo. Y siempre íbamos a Londres para ver a Srila Prabhupada. ¿No? Usted ya capaz, yo seguro algunos ya los han invitado a Yatra, ¿no es cierto? ¿No? Y ¿no? Del carro hasta las verdades en el altar. Y Prabhupada siempre hacía una vyasa de Srila Prabhupada, una serie para Prabhupada, bajo las verdades. ¿No? Entonces el carro salía con las verdades y al mismo tiempo todo el mundo veía a Srila Prabhupada. ¿No? A veces Prabhupada también se bajaba, ¿no es cierto? Pero yo no lo vi eso, pero me contaron. Una vez que me fui, Prabhupada había, ¿no? Bajado del carro y había bailado toda la procesión, había bailado, ¿no? A esa avanzada edad, algo muy espectacular, ¿no? ¿No? Prabhupada vino a Estados Unidos y ya tenía, cuando llegó, tenía 70 años. Y normalmente las personas que han llegado a esa edad no hacen grandes planes para cambiar la vida. Bueno, ese fue otro punto muy importante, Pablo, que tenía sus años. Bueno, entonces nos visitamos, vimos a Srila Prabhupada. Y recuerdo una vez tuve, ¿no? Antes de la puerta de Prabhupada siempre había alguien que cuidaba la puerta. Y en un momento me dieron ese servicio. Estaba sentado frente al Roy Place, de templo ahí, frente a la puerta de Prabhupada. Y Prabhupada no tenía baño en su cuarto, sino que siempre salía en gamsa, con otra gamsa en el hombro, ¿sí? Y a veces estaba en la cola con otros, ¿no es cierto? ¿No? Y recuerdo una vez salió Prabhupada para ir al baño y se acercó un devoto joven, hindú, vino, ¿no? Y prestó unas referencias muy extáticas, cosas muy, no sé cómo se, eufórico, se lanzó al piso, ¿no? Tocó los pies de Prabhupada. Y lo vi otra vez, Prabhupada bajó y se salió. A mí no me hizo, aunque yo también estaba ahí. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo. Queremos escuchar más. Sí. ¿Cómo estás? ¿Quién está organizando? Yo no organizo, pero ¿hasta qué hora tú sabes hasta qué hora termina normalmente esto? ¿O a qué hora hacen el Sí, cucuy? que después viene el Kirtan. Yo creo que unos 20 minutos cada uno, media hora, después 20 minutos después viene el Kirtan. Ya cumplí con eso. Sí. Sí. Ahora. Ay, Dios mío. Tengo mucho más, pero... No, que cuenta hasta que se inició. Bueno, ponga el micrófono. Sí, pero yo cuento hasta que se inició. ¿Quieres seguir un poco más? Sí.
Maharaj, cuenta cómo, hasta que se inició Maharaj. ¿Cómo se inició? Sí, sí. Ok. Sí, fue muy especial. En realidad, sí, entonces el día de iniciación, ¿no? Prabhupada mismo hizo la ceremonia, ¿no? Estaba sentado con nosotros en el piso, una cosa, un anual pequeño, Prabhupada hacía todo, fuego y todo eso. Bueno, entonces como es la iniciación, uno da la japa, en esa época dábamos la japa y Prabhupada la cantaba antes de entregarla. Entonces cuando le doy la japa, había nudos, ¿sí? Y estaba ahí, ¿no? Era difícil sacar el nudo, ¿no es cierto? Y Pablo dijo, eso vaya. Y ya me miró, como, ¿no? Porque yo tenía pelo largo todavía, ¿no es cierto? Y los devotos no se habían atrevido a decirme que hay que cortar el pelo, también, ¿no es cierto? Cuando estaba ahí en frente de Prabhupada, ¿no? Y Prabhupada miró a los devotos y los devotos. Entonces Prabhupada, había un cuadro de Panchatattva en la pared. ¿Hay un Panchatattva? Cuando se muestran los Panchatattva, los 5 tattvas, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Advaita, Gadadhar y Srinivas. Bueno. Entonces, ¿no? Aparte de Srinivas estaba, ¿no? Siempre tapado, Chaitanya Mahaprabhu con pelo largo, Nityananda. Entonces Prabhupada dijo, mira, déjalo así y nunca lo tocas, ¿sí? ¿No? O te rapas la cabeza. Y por mucho tiempo yo pensé que era como una cosa que yo había como inventado, algo en mi mente, no sé. Entonces había una reunión en Mayapur, una reunión de los discípulos de Prabhupada. Entonces también había venido Shivananda, como les conté, el primer devoto que había abierto el templo y no sé. Y entonces seleccionaron a nosotros dos como de Alemania para hablar de los primeros tiempos de Srila Prabhupada. Entonces, primero habló Shivananda y de repente Shivananda dice, sí, la iniciación que hizo Prabhupada, había uno con pelo largo. Y Prabhupada le había dicho que no lo corta más o lo rapa, no sé. ¡Wow! ¿No? Y de esa manera se confirmó lo que había pasado. Yo en lo largo del tiempo había pensado que no era no estoy exagerando, pues, ¿no? Sí, imaginando. Sí, eso. Y de Prabhupada me dio el nombre Suchandra. Chandra. Chandra es la luna. Y Prabhupada decía, hay 3 cosas que son las más hermosas. La luna plena, el luto, no recuerdo. Bueno, entonces de esta manera, ¿no? Nos inició. ¿No? Y en esa época siempre recibíamos cartas de Srila Prabhupada. Cartas. ¿No? Cuando uno no escribía a Srila Prabhupada, a veces Prabhupada menciona, ¿por qué no me escribe este? ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿No? Y recuerdo que ¿no? Cada tantos días venía una carta de Srila Prabhupada, ¿cierto? Y uno no podía esconderla para nada. Aunque eran cosas a veces muy confidenciales. Entonces, tarde o temprano, uno tenía que leerla enfrente de todo el mundo. Y lo increíble fue que en todas esas cartas de Prabhupada, todo el mundo le daba algo, ¿sí? ¿No? Todo el mundo se inspiraba. ¿Sí? Porque Prabhupada en realidad se encontraba en otro nivel. No estaba así como en el plano donde estamos nosotros, las 3 moralidades, sino que Prabhupada estaba completamente en el plano trascendental. Y cuando Prabhupada respondía algo o escribía algo, todo el mundo se beneficiaba. ¿No? Inclusive hoy en día tenemos libros con las cartas de Srila Prabhupada. Inclusive a veces las cartas se contradicen. ¿Sí? Le dice, Prabhupada dice, una persona haga esto y le dice a otro exactamente lo opuesto. ¿No? Pero eso fue todo de Shakalapatra, ¿no? De acuerdo tiempo, personas. Bueno,
bueno, voy más allá ahora, ¿no? Voy al año 1977. Fue el año que Pablo nos dejó, Pablo dejó el cuerpo. ¿Sí? Entonces, en esa época yo pertenece a un grupo de devotos que nosotros predicamos en los países comunistas, así Clandestino. Hasta a veces poner pelucas y cosas así. Bueno, entonces y yo estaba justo con otro devoto, estaba en Budapest, ¿no? En Hungría, sí, sí, ¿no? Y toda la semana yo daba un reporte a nuestro GBC, que era Hare Krishna en esa época, ¿no? Y era top secret, ¿no? Era como secreto, ¿no? Para no poner a los devotos en esos países en peligro. Bueno, entonces llamo y de repente Hare Krishna dice: ¡Prabhupada de Londres! ¡Vayan inmediatamente! ¿No? Directo, vayan a Londres, ¿no? Y fuimos, ¿no? De Hungría hasta Londres, ¿no? Ni paramos. Estaba muy ansioso de la ciudad. Cruzamos el canal para llegar a la isla de Inglaterra. ¿Ya? Y cuando llegamos, vimos a Ciudad Pava. ¿No? En la mañana nos llevaron a Pava en un palanquín. Pava estaba tan enfermo, todo choqueado, todo el mundo comenzó a llorar, a ver a Pava en esa condición. Los pies hinchados, las manos hinchadas, usaba anteojos oscuros, tenía problemas con los ojos en un momento también. No sé. Y Pava era muy, muy enfermo, pero de una manera u otra se sentía un poco mejor, ¿no? Y quería ir de nuevo a Estados Unidos, porque Pava decía: mis discípulos todavía me necesitan. ¿Sí? Entonces había hecho una escala en Londres, ¿no? Y estaba acompañado por Tama Krishna Maharaj y, ¿no?, otros devotos, ¿no? Cuando habían grandes problemas en ISKCON en esa época, Pava siempre llamaba a Tama Krishna Maharaj para ayudarle. Entonces estaba viajando con Tama Krishna Maharaj. Y recuerdo, lo ponían enfrente de todos los devotos que habían llegado a toda parte de Europa, ¿no es cierto?, en ese momento. ¿No? Estaba muy asombrado que Pava realmente estaba ahí. Entonces, sí, ¿no? El primer encuentro, ¿no?, era muy, pues, emocionante ver a Pava así, ¿no? Y Pava que ya no hablaba, ¿no? Estaba solo mirando a los devotos, y los devotos estaban cantando el Saturday. Pero no heavy metal, ¿no es cierto?, ¿no? Sino que, ¿no?, sí. Bueno, era otra modalidad, ¿no? Y no, mismo, en un momento Pava estaba mirando así como, y Tama Krishna se levantó, ¿no? Hizo como un pasillo, porque Pava quería especialmente ver un devoto, era Hare Krishna. ¿No? Pava le había dicho a Hare Krishna que era el nieto más querido a Bhaktisiddhanta, ¿sí? Porque había producido tantos libros en ese momento, muchas lenguas. Eso. Bueno, estábamos cantando, Pava ya no hablaba. En un momento de Alemania con muchas vans. ¿No? Había un Sankirtan muy fuerte, tenemos como casi 10 vans, Volkswagen vans, blancos, todos del mismo color. Bueno, entonces, en un momento Pava quería ver las deidades, Radha London Ishvara, que eran muy queridos. No sé si alguien ha escuchado la historia de cómo Pava aparecieron, ¿no sé? Bueno, entonces Pava quería ver esas deidades, ¿no? Entonces habían conseguido un coche así, creo que eran Mercedes grandes, para llevarlo a Pava al templo. Y no, en realidad en ese momento el templo estaba Bhaktivedanta Bennett. Lo había donado George Harrison en el pasado de ese lugar. Entonces, ¿no?, subimos todos a los buses, ¿no? Y Pava adelante, ¿no? Pava tiene las luces prendidas, ¿no? Y nosotros también todos con las luces prendidas, ¿no? Una caravana, ¿cómo se llama? Pava, ¿no? Y mismo cuando el semáforo todo rojo, igual seguimos, ¿no? Y nadie nos paró, ¿no? Y llegamos al templo, ¿no?
llegamos, llevaron Prabhupada en el palanquín, pusieron enfrente de las deidades. Estaba Yamuna también ahí en ese momento, la Pujari, ¿no? Y tocaron Govindam, y se abrieron las cortinas. Y Prabhupada, las manos, mirando las deidades. Y los que estamos adelante vimos como salían las lágrimas de las deidades. Y nosotros, mismo los que habían estado con Prabhupada en ese momento, nos dimos cuenta, que esas deidades en ese momento parecían tan hermosas, por la presencia de Prabhupada, por este intercambio entre Radharani y Prabhupada. Después volvimos a Bhaktivedanta Rana. Una cosa afuera todavía existe, tú estuviste ahí. Sí. Y de repente se escuchaba, el Prabhupada estaba muy mal de repente otra vez. Estaba muy mal, tuvieron que llevar al hospital, hacer algo ahí. No sé. Y cuando Prabhupada salió ahí, Prabhupada quería volver inmediatamente a Vrindavan. Si Prabhupada siempre decía, Vrindavan había sido su hogar. Mumbai o Bombay, digamos, en esa época, su oficina. Y Mayapur, su lugar de adoración. Entonces Prabhupada quería volver a Vrindavan, porque él quería estar en Vrindavan y quería dejar su cuerpo en Vrindavan. Y Srila Prabhupada siempre decía que él había siempre sentido mucha separación de Vrindavan cuando se iba a Occidente. ¿No? Claro que las shastras nos explican, cuando almas así como Srila Prabhupada, Tamadikaris o Mahabhagavata, no importaba dónde se encontraban, siempre creaban la atmósfera Vrindavan. Así que cuando Prabhupada venía al lugar, cambiaba completamente la atmósfera en el templo. Nadie se le ocurría pegar con tirar la puerta, ¡pum! ¿No es cierto? Cosas así. Los niños, los lucecitos, desaparecían, ¿no es cierto? Sí, y todo el mundo muy ansioso, ¿no es cierto? De ver a Prabhupada, ser permitido entrar en el coche de Prabhupada, salir a caminar con Srila Prabhupada. Una vez estaba saliendo con Prabhupada en un grupito y estaba juntos caminando tras Srila Prabhupada, así bien cerquita, ¿no es cierto? Y Prabhupada caminaba rápido, ¿no es cierto? Y en un momento, ¡pam! Prabhupada quedó parado y casi lo... Sí, y Prabhupada se dio vuelta así, ¿no? Y miró así como... A veces Prabhupada también salía a caminar con la devota y no hacían una sola palabra. Y todo el mundo... Y de repente Prabhupada paraba y decía algo, y todo el mundo estaba ahí, ¿no es cierto? Todo el mundo se acercaba para escuchar. Srila Prabhupada que... Lo siento, lo expandí. Va a continuar, por cierto. Va a continuar. Sí, pueden quedarse, no vamos a terminar todavía. Bueno, qué lindo, qué inspiración oír de Srila Prabhupada. Bueno, ahora me toca un poquito a mí. Para los que no me conocen, me llamo Murti. Y bueno, también tuve la misericordia sin causa de conocer personalmente a Srila Prabhupada. También me pasó algo muy bueno, que cuando lo conocí fue muy fácil entender de que yo quería tener un maestro espiritual. Esto fue en el año 71, sí. Y yo era muy joven, chica, a pesar de que ahora soy grande, pero entendí mucho, porque la persona que me mencionó a Srila Prabhupada fue como que me llegó directamente al corazón, porque en aquel momento tampoco había muchos libros, y cuando él me mencionó de que existía un gurú, un maestro, no dijo gurú, un maestro, que estaba
dando una filosofía que era la filosofía del alma, la filosofía de uno contestar las preguntas que tenía en el alma. Yo dije, uy, esa persona me gusta. Y me contó un poco, muy poco, porque ni siquiera él tenía libros, tampoco tenía una base filosófica solamente se había juntado con algunos devotos en Israel y había sabido de que existía Srila Prabhupada y que estaba predicando, estaba llevando el mensaje del señor Chaitanya al occidente. Yo me quedé con esa información que él dio, o sea, que él me dio, y por 2 años estuve como tratando de ver cómo continuaba, porque no es lo mismo que tenemos ahora, que es más fácil todo, pero me quedó en el corazón y me fui estaba viviendo en una ciudad muy de la provincia, me fui a la capital. En la capital ya estaban los devotos, ya se había establecido un grupo. En Venezuela, estoy hablando de Venezuela. Sí, él habló de Alemania, ahora viene de Venezuela. Y me habían dado en un papelito la dirección donde se estaban juntando y yo la perdí. Pero mi papá me acompañaba a buscar a los que me quería salvar, porque yo pensaba que ese maestro espiritual nos iba a salvar. No sé por qué fue, pero en ese momento que me dijeron, yo estaba segura, por la misericordia de Krishna, ¿no? Entonces me habían dado un papelito para buscar la dirección, para que llegara al lugar, y se me perdió. Pero yo sabía que ellos usaban incienso para adoración, y por el olor a incienso, que no es como ahora que hay incienso por todos lados, había muy poco incienso y el aroma era espectacular. Entonces yo sabía que era en esa cuadra, pero no el lugar. Y empecé a oler todas las puertas para encontrar los devotos, que fue muy hermoso. Y sí, una de ellas olía incienso, entonces tocamos y mi papá me acompañaba. Y tocamos y ahí estaban los devotos. Él empezó. ¿Y cómo lo conocí a Srila Prabhupada? Bueno, él visitó Caracas, Venezuela, en el año 75. Estábamos un poquito más civilizados que cuando Maharaj los conoció, porque ya Maharaj era más, ¿cómo se dice? Eran unos años antes. Ya cuando vino a Caracas ya había un poco más de información, había más devotos que ya estaban informados y el recibimiento fue muy lindo, muy acogedor. Habían devotos de todos lados, de Sudamérica, Argentina, de todos lados habían recibido la invitación, porque ya Srila Prabhupada había tratado de pasar en el año 72 a Venezuela y no pudo hacerlo. Entonces ya estaban todos los devotos pendientes, cuando regresara de vuelta se iban a ir. Y fueron. Y cómo fue la primera vez que lo vi, fue impresionante, porque estábamos todos acomodados en filas, las madres de un lado, los varones del otro, y estábamos esperando ese Mercedes-Benz que le habían alquilado, vino tinto, que era espectacularmente increíble. Y ya sabíamos cómo lo habíamos decorado y estábamos esperando el momento que Srila Prabhupada llegara. Y había muchos devotos, habíamos más de 60 devotos de vivir así, o sea, estábamos todos, más los invitados. Cuando Srila Prabhupada y sonaron la caracola desde el techo de la casa, porque era una casa que estaba en una pendiente y se veían los autos cuando venían llegando. Entonces sonaron la caracola avisando que ya estaba, no era celular, como hacen los devotos de la caracola. Sonaron la caracola, que ya estaba viniendo Srila Prabhupada, estaban todos así, estáticos, increíble. Y cuando él se bajó del Mercedes-Benz, para mí él bajó una personalidad tan increíble que cada uno se hacía cargo de lo que estaba sintiendo en el momento. Ahí no había nadie pensando que este estaba estorbándome, nada. Todo el mundo, como dijo Maharaj, estábamos estáticos esperando a Prabhupada. Cuando él se bajó, fue muy lindo porque él nos miró a cada uno de nosotros con una mirada muy
muy tierna, muy a gusto, se sintió muy cómodo de ver tantos devotos, muy inspirado. Y su caminata de donde se bajó en el auto hasta el salón del templo fue muy bella, le tirábamos pétalos de flores, aguas de rosa y todo, y él nos miraba y nos sonreía con mucha misericordia. Bueno, y llegó al salón del templo y así como están todos ustedes sentados, estábamos todos esperando, cada uno nos sentamos como dijo Maharaj, no existían los ruidos, no existía nada porque era como que cada uno estaba tan ansioso de ver la presencia de Prabhupada que nos sentíamos como que cada vez éramos mejores para así decirlo, ¿no? Y Srila Prabhupada se sentó en la vía Sasana, todos los devotos ahí, y también hubo un accidente porque le habíamos hecho unos almohadones redonditos para que él estuviera en la vía Sasana. Cuando él se sentó en la vía Sasana, que también subió las escaleritas, que en ese caso ya era una vía Sasana grande, cuando él se sentó el almohadoncito rodó y se cayó al piso y todos querían atrapar el almohadón y los papás se sonreían porque siempre los votos, cada uno quería hacer algo. Bueno, y ahí pasó un pasatiempo que lo voy a repetir, que es el pasatiempo que Srila Prabhupada cayó en éxtasis porque estaba enfrentado el altar, estaba muy iluminado, unas deidades pequeñas, Goranita, Paramakaruna, y cuando él empezó a cantar, no empezó con el Jaya Radha como corresponde, o sea, como se hace para la clase, sino empezó con el Paramakaruna. Cantó 2 estrofas del Paramakaruna y se emocionó mucho. Dejó de cantar, nos miró a cada uno de nosotros, miró al altar y dice, ustedes son muy afortunados, porque acá, en este lugar, están estos 2 Prabhusas que están aquí acompañándonos, que era Sisi Goramitai, y están presentes, y empezó a hablarnos tan profundamente que, wow, era como que el salón del lugar se ponía como amarillo, la luz tenía otro color, era increíble, y fue muy lindo, muy estático. Esa fue su llegada. Después, bueno, también hubieron cosas hermosas, personales. Como decía Maharaj, siempre uno le escribía cartas a Srila Prabhupada, porque el presidente te decía, ¿querés comunicarte con Srila Prabhupada? Bueno, escribirle sus necesidades, algo. Y yo quería ser muy correcta con Prabhupada y con una carta. Y le dije, escribí a Srila Prabhupada que yo quería que él fuera mi guru, que no quería que fuera mi maestro, porque yo maestro no quería, porque mis papás hacían yoga y siempre decían, ay, vamos al maestro, vamos al maestro. Yo no tenía ganas de ser más. Pero que quería que tampoco fuera, que no sé cómo decirle, porque todos decían maestro, quería que fuera mi Padre Eterno, pero que no quería que fuera mi papá, porque ya tenía a mi papá. Porque ya le escribía el Srila Prabhupada, increíble, o sea, yo misma me contestaba lo que no quería. Y sabes que cuando me vio personalmente así enfrente mío, me miró muy profundamente así, con una misericordia especial, y me dijo que sí, que él era mi Padre Eterno, ¿no? O sea, como que no dudara. Y bueno, por la gran fortuna todavía sigo siendo un devoto, tratando de seguir hasta que llegue. Vamos a llegar todos seguro. Bueno, soy un poco sentimental yo. Bueno, y también tuve la fortuna también de hacer el servicio personalmente, como entrar a su habitación para tomar la medida de unas cortinas, porque cuando él llegó habían decidido no poner cortinas en la habitación donde él descansaba, porque las persianitas eran muy bonitas, eran de madera, y como para que él apreciara esto. Pero Srila Prabhupada
él descansaba poco, pero cuando descansaba quería estar en silencio y bien oscuro su lugar para descansar. Y ese día, el primer día que él descansó ahí, no le gustó porque el jardín estaba enfrente y habían unos faroles que alumbraban el entorno del jardín y se metía la luz por esas rendijitas y le molestaba Srila Prabhupada. Entonces le dijo al sirviente que quería unas cortinas. Entonces Srila Prabhupada se quedaba abajo y arriba era el templo, ¿verdad? Porque era una casa con la entrada por arriba, porque era una pendiente. Entonces subió el que estaba asistiéndolo y dice, ay, queremos que una devota, estábamos en el Pujari, baje a tomar medidas para hacer la cortina de Srila Prabhupada. Y yo dije, sí, soy yo. Gracias. Soy yo. Y entonces busqué las tijeras, un metro, un papel y una escalerita de unos 3 escalones. Okay. Y me dice, bueno, cuando Srila Prabhupada se vaya de su habitación a la oficina, usted baje. Pero como yo estaba tan ansiosa así por hacerlo, que me bajé rapidito, bajé corriendo y llegué y Srila Prabhupada estaba sentadito así, mira, estaba con su mesita ratona, que era donde él tenía el tila, toda su parafernalia de su habitación, así, y estaba sentado mirando así, y yo llegué así a la puerta. Srila Prabhupada me miró y yo digo, ay, como metí la pata, o sea, ¿por qué bajé tan rápido? Pero Srila Prabhupada me miró y me dijo, pase, así con la manito, me dijo, miren, o sea, entre. Y entonces enseguida estaba el que lo asistía, entramos y él no se fue, se quedó ahí mirando lo que yo hacía. Imagínense ustedes cómo yo estaba súper estática, emocionada porque estaba el Guru ahí. Prabhupada provocaba eso en uno, mucho amor, sí. Y hice las medidas y me bajé y le preguntó al devoto, pero ella sabe todo esto de antes, esto lo aprendió ella en su casa. Y dice, no, eso ella lo ha aprendido aquí en el templo. Entonces Prabhupada me miró así con una sonrisa y me dijo, todo lo vas a poder hacer. Como diciendo, si tú puedes hacer esto de hacer la cortina. Y nada, mucha misericordia y mucho corazón. Porque en realidad esta filosofía es para el corazón. A veces nosotros nos olvidamos de eso. Pero Prabhupada, como dijo Maharaj, lo vino a traer la misión de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y bueno, ¿qué más? Sí, no, yo soy ¿qué? Demasiado. Demasiado. Sí, en realidad todo lo relacionado con Prabhupada, hasta poner la cortina. Es muy especial. Todo lo relacionado con Srila Prabhupada. Sí, y también uno cuenta, porque no por el ego, sino porque los pasatiempos que uno tuvo con Prabhupada son muy especiales. También me pasó que los que conocen, hay una mecedora que siempre sale Srila Prabhupada en Venezuela, en Caracas. Esa mecedora tuvo un pasatiempo estático para mí. Yo hacía Sankirtan y estaba en un lugar que se llamaba la Colonia Tovar, que era una colonia de alemanes. Muy linda, es el mejor lugar de Venezuela. Y hacían unas sillas, unas tejidas así, muy bonitas. ¿Todavía está esa silla? Sí, todavía, sí. Y yo cuando faltaban 4 días para que llegara Srila Prabhupada y estábamos haciendo Sankirtan, fuerte, así muy poderoso, y entro a esa tienda que era espectacular y digo, ¡ay, esa silla la quiero! Y la compré. Con el ayuno de Sankirtan, no, con las donaciones, porque el Sankirtan tenía que llevarlo al templo. Bueno, y la compré y no tenía auto, porque nosotras éramos un grupo de devotas,
habíamos ido en el colectivo. Cuando era la hora de volver para Caracas, o sea, para el lugar, el hombre, los choferes, nadie nos quería traer con la silla. Y yo dije, Krishna, no, pero esta es para Prabhupada, para mi guru que viene ahora. Bueno, insistí tanto que la pusieron arriba del techo del colectivo. Sí, y subimos. Y la hice y le encantó a Srila Prabhupada. Fue la primera silla que a él le gustó y la usaba para todo, casi todo. Nada. Hay fotos. Sí. Y bueno, esos son recuerdos. Por eso estoy acá, para transmitirles así, o sea, cosas muy hermosas de Prabhupada. ¿Sí? Gracias. Le damos a él. A la madre Shruti, porque ella va a traducir. Pero está muerto. El micrófono, madre Shruti. O si quiere activar este mejor. Pero Está ahí. No funciona. no funciona con... Hare Krishna, thank you all for coming. Le Gracias a dijiste, todos por venir. No funciona. No, yo hablo duro. No funciona. The microphone. No funciona. You speak loud. Yeah, I can speak about Yeah. it. So thank you all for coming. Hare Krishna. Gracias a todos por venir. Hare Krishna. My name is Bahushara Das, Mi nombre es Muchula, servant of Srila Prabhupada. sirviente de Sila Prabhupada. The first time that I heard the Radha Krishna album, Govindam, La primera vez que yo escuché el álbum Radha Krishna Govinda it was sometime in the late 60s, fue en algún momento a finales de los 60 and I heard it on the radio, y lo escuché en el radio, WABC New York, en el radio, en la estación ABC de Nueva York. and I asked my father, I go, what language is that? Y yo le pregunté a mi papá qué idioma es ese. He said, sounds like Spanish. Y dijo, no, suena como español. But they kept playing it, you know, I would hear it every day, they'd play it. Pero la hacían sonar casi todos los días. La escuchan. And it was charming, because, you know, it's Govindam. Y era como encantada porque Govinda. So then, just going quick, because everyone wants to take prasadam, Entonces vamos a hacerle rápido porque como que todos quieren tomar prasad, which is also Krishna conscious, que también es conciencia de Krishna. is that I had just joined in Boston in November of 71, Yo viví en Boston en noviembre del 1971 and I just missed Prabhupada by August, September, October, November, 3 months. y por 3 meses yo no visité todo. So then in August of 1973, Entonces después, en agosto de 1973, in New Vrindavan, West Virginia, en Nueva Brindavan, en Virginia Occidental, they were having a of course, Janmashtami and then Prabhupada's festival the había next day. Janmashtami y el festival de Sila Prabhupada al día siguiente. So during, of course, Janmashtami that day, all of us were working so hard there, preparing preparations. Y por el festival de Janmashtami todo el mundo estaba trabajando muy duro, haciendo preparaciones. And then, it starts getting dark at night, Y empezó a oscurecerse en la noche, and then it's 12 o'clock at night, y llega a la medianoche. and Prabhupada's reading Krishna book in the temple room. Y Prabhupada estaba leyendo el Krishna Book en el salón del templo. And the temple room in New Vrindavan at that time was only about this big. Y en esa época el salón del templo de Nueva Brindavan era como así de grande como esto. So you had like about 60, 70 devotees all packed in, Entonces tenía como 67, 60 to 70 entre devotees. 60, 70 devotos todos ahí empaquetados. And the devotees, they're starting to conk out, Y los devotos empezaban como a dormir, because it was hot. I mean, this is the summertime. porque hacía calor, era el verano. And Prabhupada stopped, looked up, and he said, "What? You don't like to hear about Krishna?" Y Prabhupada paró y les dijo, ¿qué? ¿Ustedes no les gusta escuchar acerca de Krishna? So then everybody listens. Y todo el mundo se quedó. Because you want to show your best face in front of your spiritual master. Porque usted quiere mostrar su mejor cara al frente de su maestro espiritual. So then Prabhupada eventually said, "All right," and he closes the book. Entonces, si la Prabhupada actualmente dijo, bueno, está bien, y cerró el libro. And then the next day, of course, then was Prabhupada's appearance day, Y el siguiente día, por supuesto, era la fiesta de la aparición de Sila Prabhupada, his birthday. su cumpleaños, It's called Vyas Puja, que se llama Vyasapuja, or the worship of Vyasadeva. o en la adoración a Vyasadeva. That's why someone who's qualified sits on the Vyasasan. Y por eso es que cuando alguien está cualificado se sienta en una Vyasasana.
And so we had a big festival, and we had a huge pandal made out of poles and metal roofing. Y teníamos un lugar grande que se llamaba Pandal, que tenía como unos palos, unas varas y un techito de metal. And there was a stage. Y había un escenario. And all the big, older devotees were there, the sannyasis, Prabhupada and his Vyasa-san. Y todos los devotos estaban ahí, los sannyasis, Prabhupada en la Vyasa-sana. And Vishnujan Swami was leading the kirtan. It's on tape. Y Vishnujan Swami estaba liderando el kirtan, todo eso está grabado. And he's singing the Guru Vasakam prayers. Y que estaban cantando las oraciones del Guru Ashtakam, That we sing in Mangal Artik early in the morning. las que cantamos en Mangalá, que temprano en la mañana. And after Vishnujan finishes that, he starts chanting Hare Krishna. Y después de que Vishnujan terminó eso, entonces empezó a cantar Hare Krishna. And you can hear it, the kirtan's moving along like this. Y usted puede escuchar como el kirtan se va moviendo como así. And all of a sudden Prabhupada cuts in and then the kirtan explodes. Y de repente si la Prabhupada se mete y el kirtan explota. The devotees just, Jai Prabhupada! Y los devotos estaban como, ¡Jai Prabhupada! And all the devotees, the energy was so intense, all the devotees were crying. Y la energía estaba tan intensa que todos los devotos estaban llorando. Because when Prabhupada was chanting like this, he was also oozing so much ecstatic energy. Porque si la Prabhupada estaba como canalizando tanta energía extática. And I was like I was a second person away from the stage. Y yo estaba en la segunda fila a partir del escenario. Because everybody was crushed in. Porque todo el mundo estaba como empujándose adelante. But as I looked around, I could see just so many devotees crying. Y cuando yo miré hacia alrededor, vi tantos devotos llorando. And it just, the kirtan kept going on and on. Y el kirtan seguía. Of course, then afterwards, is that Prabhupada did the Jayam prayers. Y por supuesto, después si la Prabhupada hizo las oraciones, Jayam. And afterwards, they had a big cake, huge. Y después de eso tenían una torta grande. Now, usually what the devotees do is they would cut up a piece of cake and give it to Prabhupada first. Y normalmente lo que los devotos hacían era que cortaban un pedacito de ponqué de torta y se daban así la Prabhupada primero. So what they did is that first they moved the cake off to the side because it would be kind of noisy, trying to cut the cake, and Prabhupada was still there talking. Entonces lo primero que hicieron fue mover la torta un poquito como para la derecha porque iba a ser como ruidoso estar ahí cortando y eso, entonces la movieron. But as young devotees as we were, Pero devotos jóvenes como éramos nosotros, the devotees saw this cake. Los devotos vieron esa torta. And young devotees, we love sugar. Y nosotros los devotos jóvenes nos gustaba el And azúcar. this cake started to get devastated. Y esa torta empezó a estar destruida. Devotees had handfuls, and they're running down the hill with handfuls of cake. Y los devotos estaban llevando la torta a manos llenas, corrían abajo la montaña con las manos llenas de torta. And all of a sudden, Prabhupada's on his Vyasa-san, he says, "Can I have a piece of cake?" Y cuando Prabhupada estaba en la Vyasa-sana dijo, ¿me pueden dar un poquito de torta? And then the devotees were shocked. They mean, wait a minute, he didn't get a piece of cake? Y los devotos estaban como en shock, como, este momento, él no tomó un pedacito de torta. And then other devotees came running down the hill saying, "Hey, Prabhupada wants a piece of cake. Give up your cake." Entonces los devotos vinieron corriendo así bajando de la montaña, esperen, So, I mean- aquí hay un pedacito de torta, denle I torta. mean, you've got the goods in your hands. Y ustedes tenían todo el botín en And you las don't want to manos. surrender them, but it's like, oh, Prabhupada, okay. Y entonces nos queríamos rendir, entonces dijimos, So we- bueno, Prabhupada, ok. So we ended up licking our hands, Y la devolvieron y terminaron lamiéndose las manos. And another time in Pittsburgh, West Virginia, Y otra vez en Pittsburgh, Nueva Virginia, Pittsburgh, Pennsylvania, Pittsburgh, Pensilvania, we were doing a concert for Srila Prabhupada. estábamos haciendo un concierto para Srila Prabhupada. I was one of the drummers. We had two drummers like the Grateful Dead. Había dos personas que tocaban el tambor, yo era uno de ellos. We had flute, guitar, bass guitar, Que teníamos flauta, guitarra, bajo, singers, cantantes. and Vishnujan Swami was the lead sannyasi singing. Y Vishnujan Swami era el sannyasi líder que iba cantando. And so Prabhupada came in, and all the lights went off, and we're focusing on Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada entró y todas las luces se enfocaron hacia Srila Prabhupada. And as he's coming in, I'm looking and playing the drums. Y yo estaba mirando así, tratando de ver mientras tocaba el tambor. And I look over at the other drummer, at Tendri, and I go, "You catching this?" Y yo miré así al otro lado, al otro que tocaba tambores, y le dije, ¿usted estaba viendo esto? This Prabhupada was coming down the stairs. It looked like he was floating down like this. Y Srila Prabhupada venía bajando las escaleras y parecía como que venía como flotando. And I look at him, and he's looking at me, and he's going,
Yeah, I'm catching this. Y entonces yo lo miré, él me miró y él dijo, sí, sí, yo estoy viendo lo mismo. And of course, afterwards, we all talked together because, we talked to Mangalananda and we talked to the other devotees in the band. We said, did you see Prabhupada floating down the stairs? Y These después long nosotros stairs. hablamos entre todos nosotros y hablábamos también con Mangalananda, los que están ahí. Ustedes vieron a Srila Prabhupada así como bajar las escaleras como flotando y todos habíamos visto lo mismo. Because I said, I want to make sure I'm not hallucinating. Porque yo quería asegurarme que yo no estaba alucinando. And they said, yeah, we saw it. We saw it ourselves. Y ellos dijeron, sí, nosotros vimos lo mismo. So then Prabhupada went and sat down. Entonces Prabhupada vino y se sentó. Now we had these weird outfits where they were tie-dye. The tie-dye, the multicolor. Entonces, y teníamos estos tenías que eran como esas túnicas de colores. And these outfits were made out of a parachute that they used to use, in Vietnam. Y la habíamos hecho de esas túnicas de unos paracaídas de los que usaban en Vietnam. So it was all cut up, and so then if you put your arms out, it would hang down like this. So we looked like bats. Entonces eran unas túnicas que, claro, tenían los brazos así anchos. Entonces levantamos los brazos y parecíamos como unos murciélagos. And then we had these big lotus eyes, gigantic lotus eyes, like Moiji eyes. Y las hacíamos como esos ojos gigantes, como de loto, como de moais. And so when Prabhupada sat down, he asked Shruti Kirti, he goes, are those our men? Y cuando Prabhupada se sentó, él le habló a su Kirti y le dijo, ¿esos son de los nuestros? He said, yes, Srila Prabhupada. Y él le dijo, sí, Srila Prabhupada. So then we thought, when we heard that afterwards, we thought about it, we thought, yeah, we must have looked like drugged hippies. Entonces después cuando nosotros pensamos en eso dijimos, sí, quizás nos veíamos como los hippies drogados. But anyway, Prabhupada, then also in New York, because Prabhupada would often come to New York, and when he would come into he'd be in the airport, as soon as he would come in, the devotees would just be running to where Prabhupada was going to come in, at the exit from the airplane. Entonces, si la Prabhupada frecuentemente venía a Nueva York y cuando llegó a Nueva York, aterrizaba y los devotos corrían hacia él a encontrarlo. And there'd be like 150, 200 devotees roaring kirtan. Eran como 150, 200 devotos, pero rugías de kirtan. And everyone in the airport is just looking at us. Y todo el mundo en el aeropuerto nos miraba como... And when Prabhupada would come in, of course, it's like, he had such presence. Y cuando la Prabhupada entraba, por supuesto, él tenía esa presencia. And one devotee, he outburst, Jai Srila Prabhupada, shine! Shine, Srila Prabhupada! Y un devoto vino y él gritaba, brilla, Srila Prabhupada, brilla! And then Prabhupada gives this 10,000 watt smile. Y Srila Prabhupada nos dio su sonrisa de $10,000. And then one time... What? 10,000 watts. Like de 10,000 voltios. 10,000. And one of the security people said, your teacher, he's glowing. Y uno de los guardias de seguridad dijo, su profesor está brillando. Yeah. And then so people were just so stunned when they saw us. Now also in San Francisco, También en San Francisco, the devotees were so wild los devotos estaban tan salvajes. That what they did is that they would try to get to where Prabhupada's plane was coming in. Que lo que ellos trataban de hacer era irse a lanzar allá al avión mientras la Prabhupada iba bajando. Be like a stampede. Como en una estampida. And some of the devotees were running across countertops, where they do your tickets. Y algunos de los devotos se saltaban el counter, ahí donde uno se chequea. And they're just running by because some of them there was too many and the area was too thin. Porque el área para pasar era demasiado angosta. Just running on countertops. And then when Prabhupada afterwards, he heard this and he said, next day in the morning in the temple, he said, I am not happy, I'm not satisfied. Y después al día siguiente en el templo Prabhupada dijo, yo no estoy feliz, no estoy satisfecho. Prabhupada said, I am not a movie star. Prabhupada dijo, yo no soy una estrella de cine. And so, he said, because there's supposed to be proper etiquette. Otherwise we look crazy. Porque había que tener etiqueta con Prabhupada, si no de otra manera nos veíamos como que fuéramos locos. Which we were. I mean, we were fanatical. Lo cual éramos, porque éramos muy fanáticos. Because Prabhupada's influence, we became so enthusiastic. Porque por la influencia de Prabhupada nos volvíamos tan entusiastas. It would spill over like that. Y nos salía así. And also in India, there were so many times, of course, Prabhupada came to India. Y en India también hubo muchas veces, y la Prabhupada fue a India.
And I had one time where we had driven from Germany 6 vans from Germany to Frankfurt, Germany to India. Y una vez nos subimos en 6 vans, en 6 camionetas desde Alemania hasta India. And then after we had driven them to India to Mayapur, which is a few hours away from 4 hours away from Calcutta. Y cuando fuimos desde Mayapur desde Calcuta a Mayapur, que son 4 horas de distancia. Then all the vehicles were parked right next to the temple. Entonces todos los vehículos estaban parqueados ahí al ladito del templo. And so I was kind of sick that day, and Prabhupada was coming home from the morning walk. Y yo estaba ahí sentado ese día y Prabhupada venía de su caminata matutina. And there's always be a big kirtan to greet him as he came down to the main temple. Y había un gran kirtan para recibirlo, para saludarlo mientras él bajaba al templo principal. So I said, well, okay, I'm going to sleep in one of these vehicles for a short nap. Y yo dije, bueno, yo voy a tomar una pequeña siesta en uno de estos vehículos. And I was trying to figure out which van Prabhupada would not look at. Y yo estaba tratando de adivinar, como de pensar en cuál de esas vans si la Prabhupada no iba a mirar. Okay, so I thought, okay, he won't look at the first one. He'll look at the first and second van. Entonces yo dije, él va a mirar en la primera y la segunda camioneta. And maybe the last one. Y quizás la última. But he won't look at the third one. Pero a la tercera él no va a mirar. So I went to sleep. Entonces yo me fui a dormir. I thought the kirtan would wake me up. Y yo dije, yo pensé que el kirtan me iba a despertar. That didn't work. Pero no funcionó. So then the next minute I know it, I hear the door open. I looked up. And I look up, Prabhupada's right here. Y la siguiente cosa que yo veo es que me despierto, siento que me abren la puerta y si la Prabhupada estaba ahí adentro. And as soon as I see him, I go, oh. And Prabhupada said, oh. So I said, oh, I'm sorry, Srila Prabhupada, I'm sick. Lo siento mucho si la Prabhupada, estoy enfermo. And then these 2 sannyasis, they're looking at me like burning with my eyes. Like, we're going to deal with you later. And then Srila Prabhupada, when he'd go in the temple, he'd go around, because at that time there was a smaller temple. It was only the Lotus building in Mayapur. Entonces, si la Prabhupada para ir al templo tenía que dar la vuelta, porque en esa época no, un templo más pequeñito no era el templo de Lotus de Mayapur. And so Prabhupada, he would go around behind the altar. Entonces, si la Prabhupada tenía que dar la vuelta detrás del altar. So it'd be about from the wall to here. Era como de la pared hasta aquí. So all the devotees in the temple room, and they're all over the place like this, and all of a sudden he goes, Entonces todos los devotos del templo iban circunvalando y de repente se volvía más estrecho como un cuello de botella. And again, all the devotees get squished in. Y todos los devotos se aplastaban, se apachurraban ahí. So there's pictures of this. Y hay fotos de esto. And then Prabhupada would go around and ring the bell, ding, ding, y después si ding. la Prabhupada circunvalaba y tocaba la campana. So as the devotees would come around, they come back to the temple, the Prabhupada would ring the bell, and they'll go, Jai Prabhupada, they'll start Y los dancing. devotos se irían, si la Prabhupada tocaba la campana, ya, es la Prabhupada. And then they go around, they keep going around like that. And Prabhupada liked it. He liked to see the devotees dancing, Y ring the bell. circunvalaban, y si la Prabhupada le gustaba, eran los devotos bailando, tocaba la campana. And then they go right, keep going round and round like that. Y seguían dando la vuelta. And then also in Vrindavan one time, the devotees during Kartik, they would walk around the temple like this, around the outside. Y en Vrindavan una vez los devotos estaban circunvalando el templo por fuera. And when they were near around the back of the temple, Prabhupada started talking about sweets. Y cuando llegaron a la parte de atrás del templo, si la Prabhupada empezó a hablar acerca de dulces. So way in the back, there was this Nepali devotee called Dadi Baksha. Y después bien atrás, en esa parte del edificio que se llama Dotivac. Well, he wasn't initiated yet. He was not initiated. Dotivac era una persona que aún no estaba I don't iniciada. remember his uninitiated name. No me acuerdo de su nombre inicial. But he was albino, Nepali. He was- He's albino, but he's from Nepal, so he would have usually have dark skin. Entonces él era de piel más oscura porque él era de Nepal. And so he had pink eyes. Era albino. Era Albino. Albino. And he had very pink eyes, big smile. He was from Nepal. From Nepal, yeah, north of Él India. era albino y era del norte de India, de Nepal. And as Prabhupada's talking about sweets, Y pues mientras Prabhupada está hablando acerca de dulces, then from the back, instead of everyone trying to hear what Prabhupada's saying, he says, Srila Prabhupada, I like sweets. y en vez de escuchar que todos estaban tratando de escuchar lo que si la Prabhupada decía, él empezó a decir, si la Prabhupada a mí me gustan los dulces. All of a sudden, everyone's walking. Y de repente todo el mundo estaba caminando Everyone turns y around. todo el mundo lo volvió a mirar. It's like all of a sudden, all the devotees opened up.
Y de repente todos los devotos empezaron como a abrir And espacio. so we didn't know what was going to happen. We said, is this going to be a thunderbolt from Prabhupada or is it going to be a rose? Entonces nosotros no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si iba a llegar como un rayo si la Prabhupada o una rosa. And the older sannyasis are looking at him like, are you interfering with Prabhupada's talking? Y los sannyasis los estaban mirando como, ¿usted está interfiriendo con la charla de la Prabhupada? And Prabhupada says to him, oh, you like sweets? Y Prabhupada le dijo, ¿a usted le gustan los dulces? Prabhupada says, your name is Dari Baksha. Y Prabhupada le dijo, su nombre es Dari Baksha. So initiation on the spot. Entonces, iniciación en el momento. And those go, Jai Srila Prabhupada! Nos gritamos, ¡ay, si la Prabhupada! Jai, because we're talking about sweets, let's go take some prasadam. Hare Y Krishna. porque estamos hablando de dulces, vamos a tomar algo de prasadam. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki!